Abran su Biblia en el libro de Mateo, Mateo capítulo 2, y vamos a observar del versículo 1 al 12. Solamente vamos a observar 12 versículos. Y vamos a ver lo que son, lo que nosotros podemos y hemos escuchado acerca de los magos del oriente, escape a Egipto y de regreso. Pero el título de esta porción, de estos 12 versículos, se llama La visita de los magos, ¿verdad? Y vamos a ver de lo que se trata. Y vamos a comenzar a leer y vamos a ver esta pequeña porción de lo que es el nacimiento de Cristo Jesús. Vamos a comenzar con los dos versículos, versículo 1 y 2 del capítulo 2 de Mateo. Y dice así, y el subtítulo de antes de comenzar, estos dos versículos dice, los magos llegan a Jerusalén. Estamos ahí en el capítulo 2, ¿sí? Y vamos a leer, y dice así, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ahora, aquí observamos, en la primera parte, aquí cuando dice Jesús nació, ¿en dónde? ¿En dónde nació Jesús? En Belén. Ahora, aquí Mateo nos dice un poquito acerca del nacimiento de Jesús. Lucas 2 relata estos detalles que para nosotros ya son conocidos. Pero aquí lo que Mateo nos cuenta tiene que ver con algo que pasó cuando Jesús nació en Belén. Es como si fuera una perspectiva un poquito diferente a lo que Lucas estaba comentando. Pero vamos a ver aquí, y en vez de darnos los detalles del nacimiento, aquí Mateo tenía otro propósito. ¿Saben cuál era el propósito? El propósito principal es mostrar, y esto es muy importante, el recibimiento dado por el mundo, ¿verdad? Escuchamos mucho acerca del nacimiento, pero ¿qué hay aquel recibimiento dado por el mundo? Al recién nacido rey, Mesías, honra desde lejos, hostilidad en la casa. ¿Cuántos de nosotros, cuando quizás tuvimos esa experiencia, los que somos casados y tenemos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Cómo nosotros lo recibimos, verdad? ¿Se acuerdan del recibimiento? Quizás unos nerviosos, ¿verdad? Otros contentos, unos hasta nos desmayábamos en medio de ese recibimiento, ¿verdad? Tantas cosas. Pero vamos a ver aquí acerca de Jesús, cómo fue su recibimiento por el mundo. Ahora, aquí el lugar fue que Belén era la casa, lo que nosotros podemos ver, ancestral de David, el gran rey de Israel. ¿Se acuerdan de David? Y fundador también de su dinastía real. Sin embargo, no era un pueblo muy grande ni importante. O sea que no era tan famoso, si podríamos decirlo así, importante. Belén era un pueblo a 6 millas al sur de Jerusalén. Y en la antigüedad se había llamado Efrata. Nosotros vamos a ver a través de la Biblia. Ahora, aquí empieza una agitación en cuanto nace Jesús. No ha hablado ni una palabra, si se dan cuenta, apenas está naciendo. No ha hecho ni un milagro. No ha proclamado ni una sola doctrina. Pero ¿sabes qué? Cuando nació Jesús, al principio, mientras no se escuchaba nada más que los gritos de un infante, y no se ve nada más que la debilidad de un infante, se ve que tenía una influencia sobre el mundo. Interesante, ¿no? Cuando Jesús nació, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Nota esto. Y podemos ver más historias, etc. Hay un poder infinito aún en un Salvador infante. Ahora, nota ahí que ¿en qué tiempos fue?
En los días de quién? Del rey Herodes. Es como cuando nosotros nacimos, están los presidentes, ¿verdad? Este año nacieron con los niños que acaban de nacer, bueno, están en los días del presidente Trump, como si fuéramos a decir. Pero en este caso era quien, el rey Herodes, ¿verdad? Ahora, este era, o Herodes se conocía como Herodes el Grande. Herodes de verdad era grande en cuanto a ciertas cosas. Era un gran gobernador, no solamente eso, pero también constructor y un administrador. En otro sentido, era un gran político y estaba lleno de ¿qué? De crueldad. Eso era lo malo de él, ¿no? Herodes estaba lleno de crueldad. Ahora, ¿qué tan cruel puede ser un hombre cruel, verdad? Bueno, hay un emperador romano llamado Augusto, y fíjate lo que dijo acerca de esto. Había dicho que era más seguro ser el puerco de Herodes que su hijo. Qué feo es eso, ¿no? Prefería ser el puerco de Herodes que el hijo. Y nosotros vemos a través de la historia realmente las atrocidades que Herodes hacía. Más adelante nosotros vamos a ver hasta cómo él mataba a su familia, ¿verdad? Con tal de mantenerse en el poder. Pero bueno, vamos a ver qué dice aquí también en la tercera parte, que dice que vinieron los magos. ¿De dónde? Del oriente. Vinieron del oriente unos magos. Ahora, estos viajeros se llamaban magos, que en el griego antiguo es magoi, de ahí sale la palabra magos. Malentendidos y leyendas, abundan acerca de estos magos. Ahora, notamos que ellos no eran reyes, sino que magos. Me gusta un poco más la palabra que podemos observar en inglés, los hombres sabios, ¿verdad? Wise men. Pienso que es la mejor definición, porque cuando estaba leyendo magos, como que se me venía a la mente la magia, ¿no? Y como que las cartas o cosas así, ¿no? Pero me gusta más la palabra wise men, hombres sabios. Y en sí el significado de esta palabra es de que eran astrónomos. Estaban dedicados a lo que era la astronomía. No solo eran tres también, pero probablemente era una gran compañía. A veces nos preguntamos, ¿por qué ponen a tres reyes magos, verdad? Y ponen a un morenito, a un güerito y a un... No hay chinitos, ¿verdad? Pero bueno, quizás a lo mejor podría ser que quieren dar a entender como si fuera algo mundial, ¿no? Lo que el mundo hace. Pero bueno, se dice que no eran, quizás un poco más, era una gran compañía. Parece que ellos no vinieran la noche del nacimiento, mas sin embargo probablemente varios meses después. O sea, no se dice que María tuvo al bebé y después, ¡pum!, llegaron los magos luego. Y nos vamos a dar cuenta después de eso. Ahora, en siglos posteriores y hasta los tiempos del Nuevo Testamento, escucha esto, el término magoi libremente cubría una variedad de hombres interesados en sueños, astrología, magia, libros que se pensaba que contenían referencias misteriosas al futuro y cosas semejantes. ¿Te das cuenta que comenzaron a distorsionarse estas definiciones un poco más? Ahora, siendo del oriente, ellos hubieran sido entre los judíos que eran exiliados de Judá a Israel siglos antes. No hay muchas dudas de que muchos judíos se habían mezclado con esa gente. Y es posible creer que estos magos o filósofos, astrólogos o lo que fueran del oriente, podían haber sido originalmente de esta clase. Estos, conociendo la promesa del Mesías, escucha esto, ahora probablemente esperaban, como otros judíos creyentes, la consolación de Israel. Ahora, había una esperanza en general de un Mesías o un gran hombre
de Judea. Ese era el pensamiento. No mucho después de que naciera Jesús, escucha esto, el historiador romano Suetonio escribió, y pon atención, y dice así lo que él escribió. Se había esparcido sobre todo el oriente una vieja y establecida creencia, que era predestinado en aquel tiempo que hombres saliendo de Judea gobernaran el mundo. Había otro historiador llamado Tácito, de aproximadamente el mismo periodo, y él escribió esto. Había una convicción firme que en este mismo momento el oriente era muy poderoso y gobernadores viniendo de Judea iban a adquirir un imperio universal. Ahora, la tradición de que los magos eran reyes, ¿verdad? Eso es lo que nosotros podemos ver y escuchar afuera. Se puede rastrear hacia atrás hasta lo que una persona llamada Tertuliano, que murió en el año 225, probablemente se desarrolló bajo la influencia de los pasajes del Antiguo Testamento, que dicen que reyes vendrán y adorarán al Mesías. Y te voy a leer unos versículos y en casa estúdialos acerca de lo que se nombra de estos reyes. Encontramos en Salmos 68, 29. También Salmos capítulo 31, Salmos 72 del 10 al 11. Y también Isaías 49, 7. Y también Isaías 60 del 1 al 6. Y es por eso que quizás entonces se une esa palabra de los reyes magos. Pero bueno. Y también se dice que la tradición de la iglesia aún nos dice sus nombres, ¿verdad? Supuestamente el Melchor, el Gaspar, ¿verdad? Y el Baltasar, ¿no? Y puedes ver sus supuestas, aún así, calaveras en la gran catedral en Alemania. Pero esas son realmente lo que vemos a través de la historia afuera. Ahora, nota aquí también más adelante, regresando al versículo, que dice que vinieron, ¿a dónde vinieron? A Jerusalén. Ahora estamos observando que ellos están guiados por el fenómeno astronómico mencionado después. Ellos vinieron al área y esperaban encontrar respuestas en Jerusalén. Ellos esperaban que los líderes y gentes de esta ciudad, que es capital de los judíos, estuvieran aún más interesados en lo que ellos estaban. Pero ¿sabes qué? Aquí Mateo no nos dice específicamente que la estrella los guió a Jerusalén. Nota esto. Así dicho, observado verdaderamente que los pastores no se equivocaron en el camino, y vamos a notar esto más adelante, cuando observemos la historia de los pastores, cuando dice que vinieron a Cristo de inmediato, mientras que los magos, aún con una estrella que los guiaba, perdieron su camino. ¿Te das cuenta? Y fueron a Jerusalén en vez de ¿qué? De Belén, o sea que andaban mal orientados. Y preguntaron en el palacio de Herodes en vez de en el pesebre donde nació Jesús. Interesante, ¿no? Y se dice que ellos eran que astrónomos. Ellos pienso que hubieran estado más certeros en cuanto a esa guía. Pero bueno, en el versículo 2 vamos a ver, y cuando dice la pregunta, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Viene esa pregunta de parte de ellos. Ahora ellos están viajando una gran distancia, ¿para qué? Para honrar al rey. Pero aún así hay algo de ironía en su gran esfuerzo de honrar al rey de los judíos. En aquel tiempo los judíos muchas veces fueron ¿qué? Menospreciados y deshonrados.
por sus únicas costumbres y creencias. ¿Te das cuenta esa pregunta? ¿El rey de los judíos? ¿A quién le iba a interesar eso? Y también muchas veces por su éxito y prosperidad, ellos eran menospreciados. Muchas veces se pensaba de ellos que era un pueblo humilde, nota esto, problemático y conquistado. Y es sorprendente que ellos se hubieran molestado tanto para honrar a un rey bebé, pero aún más por un rey de los judíos. Y cuando nosotros observamos esa pregunta, es simplemente para algunos en aquellos entonces era algo menospreciable. Y cuando vemos aquí también que dice que dijeron, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Y luego dice, ¿judíos? ¿A quién le importaban los judíos, verdad? Aún en aquellos días los judíos eran sujetos de desprecio, porque antes habían sido llevados cautivos al oriente. Aunque son la misma aristocracia de Dios, su pueblo escogido, aún así las naciones, ¿saben lo que era? Eran despreciados. Ahora, significativamente, ellos dicen que éste nació como rey de los judíos, que un bebé nazca un rey es algo extraño, ¿verdad? Usualmente nosotros cuando vemos, un bebé nace y es primeramente ¿qué? Un príncipe, ¿verdad? Y entonces viene a ser ¿qué? Rey. Pero notamos aquí que su estado de rey no le fue dado más tarde, sino era desde nacimiento. Ya era reconocido como rey. Ahora, también dice en el versículo 2, dice que porque su estrella hemos visto en el oriente. Y aquí hay muchas sugerencias acerca del origen natural de esta estrella notable. Algunas quizás si lo puedes ver más astronómicamente, unos dicen que es la reunión de Saturno y Júpiter, otras cosas más, pero son tantos detalles. Pero sea lo que sea, es significativo que Dios habló a ellos por su propio medio. Guió a los astrónomos por una estrella. Y esto también fue el cumplimiento, y te voy a dar el pasaje en Números 24:17, cuando decía que saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Por muchos de los antiguos eruditos judíos, esto se consideraba una profecía del Mesías. Una vez más, Números 24:17, y vas a ver ahí un cumplimiento de la profecía también. Ahora, no solamente eso, pero después de eso dice también la frase que ellos dice, ¿y venimos a qué? Adorarle. Ahora aquí los magos primero vinieron a Jerusalén, asumiendo que los líderes judíos estarían conscientes, y no solamente eso, pero también que emocionados por el nacimiento de ¿quién? Del Mesías. Los magos están a punto, ¿saben de qué? De llevarse una sorpresa, de encontrarse que esto no fue el caso en lo más mínimo. Realmente se dieron cuenta que no estaban emocionados y conscientes de este nacimiento. Vamos a observar ahora en el versículo 3 acerca de Herodes, que es perturbado por las noticias traídas por los magos. Escucha, leemos el versículo 3, dice así: oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Nota esto, y es algo interesante. Se dice que Herodes escuchó y ¿qué? Se turbó. Ahora, Herodes está constantemente en guardia contra amenazas para su autoridad.
Y especialmente, como había dicho, aún así de su propia familia. Él asesinó muchos de sus familiares, de quien tenía sospechas de deslealtad. Imagínate, hasta no podía confiar en su propia familia. Y el hecho de que él se había turbado es realmente para él normal por el carácter que él tenía. Ahora, Herodes quería ser aceptado por los judíos a quienes gobernaba, ¿verdad? Él siempre quería quedar bien como buen político, ¿verdad? Como en nuestras ciudades, cada político quiere quedar bien con su pueblo. Y él hacía cosas para ganarse al pueblo judío. Pero, lamentablemente, un tal Barclay, un maestro de la Biblia, nos recuerda de qué sangriento y violento gobernador era Herodes. Y te voy a leer lo que realmente sucedía en su vida y las atrocidades que él hacía. Escucha esto. Inmediatamente después de subir al trono, empezó aniquilando al Sanedrín, la corte suprema de los judíos. Después mató a 300 oficiales de la corte sin piedad. Más tarde mató a su esposa y a su madre de ella, Alejandra, su hijo mayor de Herodes y 2 hijos más. Casi a toda su familia, ¿verdad? Con tal de mantenerse como rey. Y vemos ese realmente hasta dónde llegaba su crueldad de Herodes. Es por eso que dice que se turbó y toda Jerusalén con él. Ahora, ¿por qué se turbó también Jerusalén? Bueno, es muy sencillo. El hecho de que toda Jerusalén se turbó con Herodes es significativo. ¿Por qué? Porque la gente de Jerusalén tenía temor de cómo Herodes iba a actuar con el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Y es por eso que dice que también Jerusalén se había turbado. Estaba espantada por la reacción que el rey iba a hacer. Y esta turbación es otra vez testigo a la grandeza de Jesús, aún como un niño pequeño. Escucha esto. Jesús Nazareno es un factor tan potente en el mundo de la mente que no más está allí en su última debilidad. Un rey ya nacido empieza a reinar. Antes de subir al trono, amigos le traen regalos y sus enemigos idean su muerte. Qué interesante es, ¿no? Vamos a ver ahora, versículo 4 al 6, cómo Herodes se comienza a instruir acerca del nacimiento del Mesías por los principales sacerdotes y los escribas. Y vamos a escuchar qué dice esta historia. Y convocados, versículo 4, dice, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Y aquí notamos en la historia que había un grupo de principales sacerdotes y también los escribas. Y este fue el primer contacto que los líderes religiosos tuvieron con Jesús. Ellos entendían la información bíblica correctamente, pero fallaron en ver la aplicación para sus vidas. Voy a leer una vez más esto porque es importante. Ellos entendían la información bíblica, tenían el conocimiento, ellos sabían lo que iba a acontecer, pero fallaron en ver la aplicación
para sus vidas. Ahora, estos principales sacerdotes, se dice que eran aquellos quienes una vez habían tenido la posición de sumo sacerdote. ¿Se acuerdan que estamos ahorita leyendo lo que eran los últimos capítulos de Éxodo? La función de un sumo sacerdote. Bueno, esto era también parte de lo que también se llama principales sacerdotes. Y Herodes, ¿saben lo que hacía? Cambiaba al sumo sacerdote con frecuencia, porque era una posición mayormente política. O sea que realmente estaba cambiando constantemente. ¿Para qué? Para que no se les subiera la rebeldía en aquellos entonces. Ahora, ¿qué hay también acerca de los escribas? Los escribas eran los maestros de la ley. Como se dice en otras versiones, eran expertos en el Antiguo Testamento y su tradición oral extensiva. ¿Cuál era el trabajo de ellos? Bueno, su trabajo no era tanto copiar los manuscritos del Antiguo Testamento, como la palabra dice, escribas, ¿no? Pero realmente ellos eran expertos en lo que era el Antiguo Testamento. Ahora dice que ellos le dijeron en Belén de Judea. Y aquí ellos están citando a Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. Los principales sacerdotes y escribas entendieron que el Mesías nacería en Belén de Judá. Ellos tenían ese conocimiento. Perdón. Como distinción de otro pueblo del mismo nombre más al norte. Pero ¿saben qué? Tristemente, estos expertos tenían la información correcta, pero parecen personalmente desinteresados en conocer al Mesías ellos mismos. Ahora, versículos 7 y 8. Vamos ahora a ver, de acuerdo al carácter de Herodes. Herodes intenta usar a los magos para encontrar el niño, para matarlo, ¿verdad? Fíjate lo que dice versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Yeah, right, huh? Aquí vemos en esta parte del versículo 7 que él estaba indagando. Quería más información. Ahora, más adelante observamos en la historia que Herodes mandó a matar a todos los niños varones de 2 años, para abajo de esa área. Él hizo ese mandato a matar a todos los niños. ¿Vieron qué tan cruel era? No le importó y quería simplemente eliminar a Jesús. Ahora nosotros nos damos cuenta que, y aún así podemos asumir que los hombres magos vieron la estrella por primera vez aproximadamente 1 año antes, la noche que nació Jesús. Su viaje desde el oriente hasta Judea no era breve y ellos podrían haberse ido tan rápido como permitiera la logística. O sea que el niño Jesús ya había crecido más, ¿no? No era un bebé, ya era una persona un poquito más grande. Ahora, aquí vemos también que Herodes escuchó un buen estudio bíblico acerca del lugar de nacimiento del Mesías. ¿Verdad? Él está escuchando ese estudio bíblico que le están dando. Cuando un rey de la tierra indaga en la teología, no es un buen augurio para la verdad. ¿Y qué es augurio? Es una señal o un anuncio que indica que algo va a ocurrir. Herodes entre los sacerdotes y escribas sigue siendo ¿qué? Herodes, ¿verdad? Y de la misma manera, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, seguimos siendo ¿qué? El rey, ¿verdad?
Así como dice una canción, y yo sigo siendo el rey, ¿verdad? Y no queremos cambiar. Algunos hombres bien pueden ser instruidos de la Biblia y aún así ser un peor por lo que han descubierto. ¿Y no ha pasado así? Que cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y realmente no la recibimos, al contrario, queremos aún así ser como Herodes y ser crueles ante o después de haber escuchado la palabra de Dios. Qué gran diferencia habría sido que digo, hecho Herodes, bueno, pues vamos a celebrar, ¿no? O realmente ver y hacer un cambio. Sin embargo, vemos ahí la dureza de corazón que Herodes tenía. Ahora, versículo 8 dice, hacedmelo saber porque yo también voy a qué, para que yo vaya a adorarle, ¿verdad? Y yo creo que los magos como que agarraron la onda, ¿no? Dices, no, si nosotros venimos y le decimos, o sea, va a matarlo. Y ellos se dieron cuenta los magos ahí, la intención de Herodes. No solamente porque lo conocían, sino que realmente el modo que él realmente les dijo. Ahora, por último, del 9 al 12, vamos ahora a ver a los magos que le presentaron regalos a Jesús y se van sin informar a Herodes. Y vemos ahí la acción de los magos. Y dice el versículo 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, ¿verdad? Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Nota esto. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Versículo 11 dice, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños, date cuenta, que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Al versículo 9, en la primera parte, dice que aquí la estrella que habían visto en el oriente iba, ¿a dónde? Iba delante de ellos, ¿no? Y aquí observamos que la estrella siguió guiándoles, aparentemente reapareciendo, ¿no? Y podemos ver, observar que aparentemente, y asumir también, que la estrella apareció unos meses antes, guiándoles al área aproximada, y luego ellos visitaron a Jerusalén para obtener más información. Después la estrella apareció otra vez para guiarles más específicamente. Y creo que así a veces pasa en nuestra vida como cristianos, ¿verdad? El Señor nos guía y es un poquito más, si lo puedo decir así, genérico, ¿verdad? Pero llega un punto en que Dios comienza a darte un poquito más las cosas específicamente. Y obviamente la aparición de la estrella era un fenómeno sobrenatural. Y más adelante en el versículo 11 dice que vieron al niño con su madre María. ¿Y dónde estaba José, verdad? No se menciona nada de José. A lo mejor estaba en la chamba, ¿verdad? No sé. Pero vamos a ver aquí que dice que estaba con su madre María. Y aquí notamos que Jesús aquí es un niño. Probablemente quizás de 6 a 18 meses de edad. O sea que ya estaba bonito, ¿no? Cuando los niños salen recién nacido como que está bonito, está interesante, ¿no? No puedes decir está feo, ¿verdad? Bueno, pues está interesante. Ya cuando está a los 6, 10 meses, qué bonito baby, ¿verdad? Ya empieza a agarrar forma. Pero aquí vemos a Jesús, está entre esa edad. Notamos también que el niño se menciona antes que su madre. ¿Nota eso? No dijo, y estaba María, y después al niño.
Vemos la importancia. Vieron a quién, al niño, era lo más importante, Jesús, antes que su madre. Ahora nota esto, no solamente eso, pero dice que abrieron sus tesoros. ¿Y le qué? Le ofrecieron presentes. Y eso pasa con nosotros también en nuestra vida. Cuando nosotros vemos a Jesús, ¿verdad? Estamos nosotros aquí cantando, abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte. Porque a veces nosotros en nuestra vida espiritual no estamos viéndolo en sí, ¿verdad? Pero date cuenta que cuando tú ves a Jesús en tu vida, pasa lo mismo. Tú comienzas a abrir esos tesoros y vienes y le ofreces ¿qué? Presentes. Nota que ellos ofrecieron oro, incienso y ¿qué? Y mirra. Es por eso que a lo mejor dicen que fueron 3 reyes, ¿verdad? Y el oro quizás el que estaba más güerito, ¿no? Y el incienso el morenito. Y el mirra pues el morenito, más morenito, ¿verdad? No sé. Podría ser. Pero ese tipo de lo que era el oro, incienso y mirra era común en aquellos entonces. Y más porque se estaba hablando de la realeza, una persona importante. Ese tipo de presentes era para darse a ese tipo de personas, esa realeza. Era importante. Así es que es por eso que dieron eso. Ahora, la idea que habían, en sí, lo que significa el oro, y eso solamente para quizás poder estar atentos a este tipo de materiales. El oro habla de la realeza, ¿verdad? Cuando vemos los palacios están ¿de qué? De oro, ¿verdad? El incienso dice que se habla de la divinidad. ¿Se acuerda que el incienso, que quemaban incienso? Y la mirra habla de la muerte, ¿verdad? Y eso solamente para, poder contemplar y observar cositas más adelante. Pero dice que les ofrecieron presentes. Estos regalos preciosos no fueron presentados a María o a José, sino ¿a quién? A Jesús, ¿verdad? Cuando un baby nace, no le traen los presentes a quienes, a los papás. Toma. ¿verdad? Sino le traen a esos presentes a Jesús. Ahora, quizás de la misma manera podemos notar que no se puede negar que el niño Jesús no usó ni gastó ninguno de los regalos preciosos, ¿verdad? Ponte a pensar, le están regalando que oro para un niño, ¿verdad? ¿Qué va a hacer el niño con el oro, verdad? Pero lo que podemos notar es que sus padres lo usaron, ¿verdad? Y yo pienso que con sabiduría, en su favor y beneficio también de Jesús. Y sabes que notando esto, quizás, no quiero ser muy meticuloso pensando en estas cosas, pero yo pienso que de la misma manera que hoy en día, cuando nosotros damos a Jesús, no le damos algo directamente, sino que damos a quién, a su pueblo, ¿verdad? Que usa esos regalos en su favor y para su beneficio. Y también quizás nosotros lo hacemos con sabiduría. Y cuando nosotros podemos venir con estos presentes, cuando tú vienes a ofrecer una ofrenda monetaria, ¿es para quién? Para Jesús. Pero date nota que realmente es usada también para el pueblo, ¿verdad? No solamente eso, pero también cuando vienes a hacer un servicio, digamos, vienes a limpiar la iglesia, ¿verdad? Lo hago para el nombre de quién, de Dios, de Jesús. Eso es una ofrenda también. Pero nota que realmente lo estás haciendo también para quién, para el pueblo. Y qué útil fue esto también observando el oro para José en los meses que le seguían. Ponte a pensar, ¿no? Ellos
no tenían, económicamente no tenían mucho dinero, ¿verdad? Pero al menos viendo José digo, wow, es una buena aportación porque con eso al menos puedo sustentar a mi familia. Quizás le ayudó a pagar el costo del viaje a Egipto y de regreso también. Y para mantenerse quizás algunos cargos que se tenían que pagar. Y el Padre Celestial sabía que serían aquellas necesidades. Y ¿sabes qué? Dios proveyó para ellos en anticipación. Qué interesante es, ¿no? Nosotros observamos y a veces no damos importancia lo que los magos ofrecieron a Dios, ¿verdad? Pero creo que observando esto es porque realmente vemos que Dios está ahí, proveyendo para José y para María. Y no les dijo, oh, pues ahí encárguense y ustedes pueden. No, Dios siempre proveyó para ellos y les ayudó. Y nota que también les dio protección porque dice que Herodes fue que mandó a matar a todos los niños. Qué cruel, qué feo había sido eso. Pónganse a pensar las familias también, de que tuvieron que sufrir de todos esos babies varones que tuvieron que morir en ese tiempo. Pero nota ahí por último, dice en el versículo, dice que también ellos se postraron y ¿qué? Y le adoraron. De más importancia que sus regalos es el hecho de que adoraron a ¿quién? A Jesús. Debía ser una escena interesante ver a estos dignatarios impresionantes postrarse ante un niño. Y vemos ahí que llegaron ante Jesús y pudieron verlo. Y la acción que ellos tomaron. Y creo que nosotros también podemos y hacemos lo mismo. El hecho de ver a Jesús, traer sus presentes y postrarnos. Y lo más importante que es adorarle. Porque cuando nosotros venimos a esta casa, a este centro de adoración, venimos a ¿qué? Adorar al Señor. Adorar a través de su palabra, a través de sus ofrendas, a través de la alabanza, de la adoración, en la música. Pienso que es bueno que no olvidemos eso. Y no ser como aquellos principales sacerdotes o escribas, ¿verdad? Porque podemos volvernos así, ¿verdad? Podemos estar aquí por mucho tiempo en la iglesia y empezamos a ser hombres de la escritura, ¿verdad? Y estar viendo exactamente si hacemos algo erróneo, ¿verdad? Realmente mantenernos ahí. Es bueno, no me malentiendan, pero creo que nos volvemos unas personas legalistas, ¿verdad? Nos volvemos unas personas que nos hemos olvidado del amor de Dios. Y ya no queremos venir, así como los magos vinieron también, con esa expectativa de ¿qué? De poder hacer lo mismo. Nota esto, cuando la gente nueva viene a este lugar, ¿qué está esperando ver? Que nosotros estuviéramos ¿qué? Participando en ¿qué? En el recibimiento de ¿quién? De nuestro Señor Cristo Jesús. El hecho de adorar al Señor en lo que hacemos. Y a veces lamentablemente salen como estos magos de decir, wow, quizás no era lo que esperaba, ¿no? Algo diferente. El hecho de que nosotros hemos dejado que nuestro primer amor, pero que nosotros podamos siempre estar en esa expectativa de ver a Jesús. Y no solamente eso, de venir a traer presentes, de postrarnos y adorar a Jesús. En nuestro siguiente estudio, que es el miércoles, vamos a observar ahora la historia de los pastores y cuál es la diferencia. Hoy fueron los magos, pero vamos a notar y vamos a comparar cuál fue la diferencia ahora entre los pastores y los magos. Padre, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias te damos porque nosotros podemos ver, Señor, cómo
aquellos magos tratando de llegar a donde estaba Jesús, pero se encontraron con tristezas, Padre, el de saber, Padre, lo que Herodes iba a hacer. Tratar de eliminar a Jesús, Señor. Aún así, Padre, ver los escribas, los principales sacerdotes, Señor. Pero, Padre, que nosotros podamos siempre estar en esa expectativa, Señor, como cristianos, Señor. Y, Padre, de poder verte a ti, Señor, de poder venir con un corazón, Señor, quebrantado, de ofrecerte a ti, Señor, sacrificios de alabanza, Señor. Padre, gracias por lo que tú hiciste, Señor, el hecho de haber venido a este mundo, Señor, y dar tu vida por nosotros, Padre. Gracias, Padre, que estamos aquí presentes. Y, Padre, gracias te damos, Señor, porque esto nos ayuda a animarnos más, a seguir en el estudio de tu palabra, Señor, pero más que eso, Señor, de hacer una aplicación correcta a nuestras vidas, Señor. Y, Padre, que podamos estar siempre en esa posición, postrados, adorándote a ti, Señor. Gracias por todo en Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Puesto de pie, hermano, vamos a cantar nuestra última alabanza.